Hola, buenas tardes a todos. Soy Pablo Núñez, soy médico cardiólogo hemodinamista del Hospital Italiano y del Hospital San Martín de La Plata, actualmente presidente de la Sociedad de Cardiología de esta ciudad. Como todos los años decidimos realizar el atenimiento de residencias y, bueno, dadas las circunstancias actuales, este nuevo formato, ya conocido por la mayoría, masificado como la webinar. No quisimos dejar la oportunidad de realizarlo a través de la Federación Argentina de Cardiología, así que agradecemos la predisposición de la comisión directiva y de todo el personal que nos ayudó en los preparativos. Sabemos que hay un montón de ofertas educativas diariamente, así que queremos agradecer desde la comisión directiva a todos los asistentes que nos están escuchando hoy y que han decidido acompañarnos. Por último, agradecer especialmente a los participantes del webinar, todos los residentes, los jefes de servicio, directores e instructores de las residencias, a los staff de diferentes servicios de cardiología, que sin la predisposición de ellos sería imposible hacer esto. La idea es hacer una metodología, son 5 casos clínicos de hasta 12 minutos de duración. Posteriormente haremos unos comentarios o preguntas del panel de discusión, de 10 minutos aproximadamente. Y también se encuentra la posibilidad de la participación de todos los asistentes a través del chat de Webex, ¿sí? Así que quiero presentarlos a cada uno de ellos. Los disertantes van a ser el doctor Enzo Magnotti, del Hospital San Martín de La Plata, la doctora Pilar López Sante, del Hospital Italiano de La Plata, el doctor Alan Carrión, del Hospital San Juan de Dios de La Plata, el doctor Lucas Trejo y el doctor Ignacio Martínez, del Hospital Rossi y el Hospital El Cruce. En el panel de discusión, desde ya agradezco la participación, va a estar dado por el doctor Luis Menesani, que es el jefe de servicio de cardiología del Hospital San Martín de La Plata y secretario de la SADEC y la Sociedad actualmente, el doctor Luis Cartaseña, que es el director de la residencia de cardiología del Hospital Italiano, coordinador del área de investigación del Hospital Italiano de La Plata y expresidente de la sociedad, la doctora Magdalena De Feo, del hospital, jefe de servicio del Hospital Rossi, staff del área de electrofisiología cardíaca invasiva del Hospital Italiano y expresidente de la Sociedad de Cardiología, el doctor Leonardo Mancini, instructor residente del Hospital San Juan de Dios de La Plata y el expresidente de la Sociedad de Cardiología de La Plata, y el doctor Juan Basigalupe, del Hospital del Cruce, que es staff de la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares del Hospital del Cruce, y staff del Centro de Trasplante Cardíaco del Hospital del Cruce. Así que bueno, agradezco muchísimo la participación a todos ellos, y empezamos con la primera disertación de caso clínico, que va a ser Enzo. Si estás ahí, Enzo, nos escuchás, muchas gracias por participar, y cuando quieras compartimos la Buenos pantalla. días. Bueno. Cuando quieras, Enzo, si te podés conectar, compartir la pantalla, arrancamos. Sí, va lento. No hay problema. Ahí está empezando a compartir. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, Pablo, gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Enzo Magnotti, como dijeron. Hoy les voy a traer un caso clínico de una paciente de 51 años, ama de casa, con múltiples factores de riesgo cardiovascular, entre ellos tabaquista, obesa y sedentaria. Como enfermedad actual es una paciente que se encontraba cursando internación en un hospital regional por un cuadro de insuficiencia cardíaca descompensada y se decide el traslado a nuestro nosocomio para estudio de miocardiopatía y arritmia sostenida. El tratamiento al egreso de aquel hospital es amiodarona, bisoprolol, enalapril y furosemida. También como antecedente de enfermedad actual, la paciente había cursado internación en 2019 por un síndrome coronario agudo asociado a disfunción ventricular, donde al ingreso a dicho hospital se le hace un ecocardiograma que se evidencia una miocardiopatía dilatada con FEI de 40% e hipoquinesia difusa. En la arteriografía coronaria que se decide hacer posteriormente, podemos ver a la izquierda una vista oblicuo anterior derecha, donde podemos ver la coronaria izquierda, y a la derecha una imagen donde vemos un oblicuo anterior izquierda, donde vemos la coronaria derecha. Ambas sin lesiones significativas. Al ingreso a nuestro hospital, los signos vitales estaban dentro de parámetros normales y como dato positivo al examen físico, la paciente presentaba escasos rales bivasales. Y en el laboratorio de ingreso no había particularidades.
todo dentro de parámetros normales. Este es el electroingreso de la paciente. Como podemos ver, hay dos ritmos. Un ritmo que es un ritmo sinusal a 55 latidos por minuto, con un eje en 30, con un PR de 180 milisegundos, un QRS angosto, y como vemos en la cara lateral, tiene trastornos de la repolarización, ¿sí? Y otro ritmo, que es un ritmo de taquicardia, con un QRS de 120 milisegundos, a 140 latidos por minuto, tiene un eje a la derecha en 120, y si vemos las precordiales, presenta una progresión de R en precordiales muy similar a la del latido sinusal. Por otro lado, se puede ver disociación auriculoventricular. Con las flechas rojas estoy marcando la disociación de las P, ¿sí? Y con la flecha azul marcamos un latido que es intermedio entre el latido de la taquicardia y el latido sinusal, que es un latido de fusión. Se le hace un ecocardiograma posteriormente, donde se evidencia tanto en el eje largo paraesternal izquierdo como en el eje corto y en la vista apical de 4 cámaras, una FEI severa con hipoquinesia difusa. Durante la internación se le hace un Holter de 24 horas, donde se puede apreciar una gran cantidad de latidos ventriculares, del 71%, con una gran cantidad de taquicardias, mayor a 10.000. Y si evaluamos el comportamiento de la taquicardia, vemos que hay fenómenos de calentamiento y de enfriamiento, lo que nos hace pensar que esto está desencadenado por un foco automático. Entonces, tenemos una paciente que tiene una miocardiopatía dilatada, con FEI severa, con coronarias sin lesiones significativas y una taquicardia ventricular no sostenida. Entonces nos preguntamos cuál es el rol de la arritmia ventricular frecuente, es decir, ¿es la miocardiopatía que induce la arritmia o es la arritmia que desencadena la miocardiopatía? Entonces nos planteamos diferentes escenarios. Uno hace una cardioresonancia, otro una ablación con un estudio electrofisiológico con eventual ablación, y por último, un implante de CDI. Con respecto a la cardioresonancia, está demostrado el beneficio de guiar una ablación de taquicardia ventricular mediante imágenes, pero por cuestiones de logística y de accesibilidad al método, no pudimos realizarlo. Y con respecto al CDI, estaría contraindicado en esta paciente, ya que la gran cantidad de taquicardias y latidos ventriculares que presenta desencadenaría descargas del dispositivo e incluso tormenta rítmica podría desencadenar. Entonces optamos por la realización del estudio electrofisiológico. Acá vemos un registro del polígrafo a 100 milímetros por segundo, donde los primeros 3 latidos son latidos de taquicardia ventricular y el último latido es un latido sinusal. Si medimos el QRS, el de la taquicardia tiene 132 milisegundos y el latido sinusal tiene 110 milisegundos. Luego, podemos ver, ¿sí? Se colocan 4 catéteres, uno en la aurícula derecha, otro en el GIS, otro retroórtico para el ventrículo izquierdo, que es el catéter hablador, y posteriormente se colocó uno en el seno coronario. Se realiza un mapeo de activación donde se dibuja la geometría del ventrículo izquierdo y según precocidad se marca el foco más probable donde está la taquicardia, ¿sí? Que se dibuja en blanco y hacia la periferia se va modificando la escala de colores donde se aleja del foco, ¿sí? Hasta colores más azulados, inclusive violeta. Con el catéter hablador se busca precocidad, como vemos en el polígrafo de la derecha, estos son los registros de superficie. Luego tenés, los primeros 2 son de un GIS ventriculizado, luego 2 catéteres
donde podemos ver el seno coronario, y posteriormente el catéter hablador, ¿sí? Acá se mide precocidad del catéter hablador con respecto a los electrogramas de superficie. Entonces, en esos sitios se va a realizar posteriormente, cuando se encuentre una buena precocidad, se va a realizar pace mapping o topoestimulación, donde se intenta buscar una similitud morfológica con respecto al latido de la taquicardia clínica. En ese lugar, entonces, cuando encontremos esa similitud, vamos a aplicar radiofrecuencia, que son las bolitas que tenemos en marrón, ¿sí? Hasta el momento en que cesa la taquicardia y tenemos el ritmo sinusal, que se grafica con una bolita en naranja, ¿sí? Esta activación nos hace pensar también que esto es un foco automático, ¿sí? Que sale de una región, como vemos ahí, del septum medio basal. Entonces acá tenemos un registro del polígrafo a 25 milímetros por segundo, donde vemos un ritmo sinusal sin latidos ventriculares. Entonces, frente a esta paciente, ¿sí? Al ser un caso tan reciente que fue durante la pandemia, tenemos que esperar un tiempo de blanking para evaluar cómo evoluciona la paciente. Si la paciente persiste con una disminución de la densidad del foco extrasistólico, con una mejoría de la FEI, podemos hacer diagnóstico entonces de una miocardiopatía inducida por arritmia. En el caso de que no vuelva el foco ventricular, pero quede deteriorada la función del corazón, podemos pensar que es una secuela post-miocarditis, o podemos evaluar mediante imágenes otras causas. Y también nos plantearíamos, por ser una paciente con una miocardiopatía dilatada con FEI severa, el implante del CDI. Y en el caso de que la paciente recurra con el foco, sí, vamos a volver a llevarla al laboratorio de hemodinamia y hacer una nueva ablación. Muchas gracias. Bueno, Enzo, muchísimas gracias por el caso clínico, los felicito. Realmente hablo un poco lo que es la discusión del panel. Si quiere hacer una pregunta, alguna consulta. Pablo, me gustaría hacer algún comentario. Perfecto, Marco. Sí, Enzo, sería interesante, ¿podrás poner la diapositiva del electro de superficie? Me parece que ese electro es como revelador para el diagnóstico, para la estrategia y la localización, ¿no? Me parece que es interesante, ya que estamos, aprovechar un poco los electros de superficie y no complicarlos mucho con los registros endocapitales. Bien, perfecto. Me parece muy interesante el electro, como vos bien lo describiste, es una taquiarritmia con un QRS angosto y es ventricular. Cuando uno mira la morfología, yo me da la impresión que se ve muy bien en B1, un patrón RSR', ¿sí? Y que eso quizás más la imagen del hemibloqueo posterior, ¿no es cierto? Podríamos ubicarnos en el lado izquierdo del septum, ¿sí? Y que fuese una zona próxima al hemirrema anterior, ¿no? Como para ubicarnos, pensar dónde está ese foco, y como muy bien decís vos, esos fenómenos de calentamiento que se ven en el Holter, y acá también tenés RRs, digamos, variables, te hablan un fenómeno que es un foco, así que tenés una arritmia cuyo mecanismo focal, de localización a nivel septal, del septum del lado izquierdo, próximo al hemirrama anterior. Y no solamente eso, sino que justamente el foco está tan cerca del sistema de conducción que es lo que te explica que el QRS sea angosto, que son los diagnósticos diferenciales porque esto nos puede engañar con una taquiarritmia supraventricular. Pero bueno, la disociación auriculoventricular es clara. Así que me parece que es muy interesante este electro para saber y orientar al electrofisiólogo dónde va a ir, ¿no? Porque ustedes cuando se plantearon de hacer una cartografía o un mapa electroanatómico sabían que iban a ir al ventrículo izquierdo, ¿no? Así que me parece que es interesante, hacer una buena semiología electrocardiográfica,
para orientar al electrofisiólogo y saber dónde debemos empezar. Y me gustaría preguntarte, si pasás a las técnicas de electrofisiología, que no voy a ahondar mucho, voy a hablar con Luis Menzani, el tema de, Luis, me da la impresión que esta es, digamos, es una arritmia ventricular fascicular, ¿no es cierto? Es decir, pareciera estas de foco del sistema de Purkinje, ¿no? De un foco automático del sistema de Purkinje. Y con respecto a la zona de mapeo, quería ver si se correlacionaba bien con electrosuperficie. ¿Y por qué utilizaron pacemapping con tanta precocidad y si no tenías tanta densidad de arritmia en el estudio? Bueno, a ver, ¿no se escucha? Sí. Sí, perfecto, Luis. No, bueno, yo una aclaración un poquitito antes, Magda, porque por ahí nos vamos muy a lo nuestro, digamos. Bueno, no quiero meterme en la parte electrofisiológica, sí, me parecía por eso interesante hablar del electro, ¿no? Tal cual, tal cual. Me parece interesante la presentación que tiene, es una presentación bastante atípica. Uno piensa en una taquicardia ventricular y no piensa en esto, en una taquicardia bastante angosta, a pesar de que por ahí tiene el QRS en el límite ahí de lo que sería un QRS ancho, pero es una taquicardia de una presentación bastante rara, digamos. La paciente tiene una cardiopatía, no sabemos si es el origen o la causa de esto. Pero la verdad es que es más, la paciente fue derivada con un diagnóstico erróneo de otra arritmia, que decían que tiene una fibrilación auricular con paroxismo de FA, que no es esto, y vimos que tenía esto, que es una taquicardia ventricular con una presentación no común, digamos, no es la taquicardia ventricular que vemos en la miocardiopatía, no es la taquicardia ventricular con riesgo de muerte, podríamos decir. De hecho, si se fijan, el Holter tenía una densidad, tenía más latidos de taquicardia ventricular que ritmo sinusal. Así que eso es como lo interesante también por ahí de esto. Y como decís vos, la taquicardia ventricular pareciera ser en esa localización, cercana al sistema de conducción, por eso el QRS angosto, rápidamente entra o nace en el sistema de conducción, entra al sistema o nace en el sistema de conducción. Y me parece que era una taquicardia ventricular que la podríamos considerar, nosotros la pensamos, digamos, como en un corazón sano que podría originar taquicardiomyopatía, bueno, sin poder descartar que realmente tenga una cardiopatía estructural, porque nos faltarían algunas cuestiones como puede ser la resonancia, ¿no? Pero me parece que encarar la ablación y sacar la arritmia es uno de los pasos que podemos intentar antes de pensar que tiene otra cosa, o concomitantemente, ¿no? Hacer la resonancia, porque también nos puede ayudar un poco si tiene o no fibrosis, bueno. En cuanto a la ablación puntualmente, que es lo que se hizo, me parece que sí, que la idea es buscarlo en el septum. Vieron que uno de los catéteres está también buscando el lado derecho, porque a veces esto no es tan exacto, pero sí orientado a que era del lado izquierdo, se fue del lado izquierdo y es el catéter que se ve retroórtico. Y también algo que por ahí llama la atención es que a pesar de tener la mayor precocidad en el lugar blanco, si se fijan la ablación, tiene los puntos de aplicación un poquito más cercanos, más proximales, digamos, más hacia la base del corazón. Porque estas taquicardias a veces no siempre se tienen que mapear con precocidad, a veces hay que buscar potenciales, a ver cuál es el potencial más claro que tenemos, el potencial del sistema de conducción. De hecho, algunas cosas que no lo hemos puesto porque son muy específicas, pero se veían potenciales que parecían un GIS y no eran un GIS porque eran latidos ventriculares, digamos, no nacían del nodo AB, digamos. Y la verdad que por eso el mapeo puede a veces dificultarla en cuanto a la precocidad. Si fueran reentrantes, como son las taquicardias fasciculares en general, me refiero, hay que mapearlo por potenciales, bueno, ya sabemos. Y esta puntualmente creo que tiene una característica particular porque tenemos potenciales del sistema de conducción que a veces tenés que buscar cuál es el más precoz, digamos, para decir, bueno, acá puede ser un buen lugar de aplicación. No sé si te referías un poco a eso, pero bueno. Me parece que por la morfología y todo, ¿no? Es un foco de Purkinje, que no son habituales. Dentro del grupo de las fasciculares, no son habituales. Estas son las que no son verapamilo sensible,
que quizás por eso anden mejor con metabloqueantes, y nada, estoy totalmente de acuerdo con vos, que hay que pensar si no es una taquicardiomopatía, aunque estas se presentan en pacientes con deterioro de función ventricular. Bueno, no me quiero extender más, pero bueno, muy interesante el caso, muy lindo, muy interesante, así que felicito a la gente del San Martín. Bueno, muchísimas gracias, Maggie y Luis, por los comentarios. ¿Algún comentario más, perdón? Sí, yo por ahí, saliendo por ahí de la etapa aguda y de la ablación, que me parece muy interesante todo el caso que se presentó, quería decir que es una paciente joven que no podemos descartar que tenga una miocardiopatía presente y que en la evolución, si no es una taquicardiomopatía y esto no revierte, quizás sea una candidata para una evaluación pretrasplante cardíaco. ¿Por qué digo esto? Porque probablemente, si es una ATV en un paciente con una miocardiopatía, esto pueda volver a suceder, creo que está cerca del 40 al 50%, y en ese caso, si la señora ya tiene una evaluación pretrasplante y vuelve a tener una tormenta eléctrica, en un segundo episodio quizás uno pensaría diferente el caso clínico y por ahí ya la orientaría para un trasplante. Me parece como pensando a futuro, si esto no revierte, tener esa visión del trasplante cardíaco en esta paciente joven que probablemente no tenga otras comorbilidades u otras fallas sistémicas, como por ejemplo la función renal que estaba bien. Me parece por ahí apuntar a eso. Obviamente hay que esperar y hay que ver, pero quería plantear ese punto de vista a futuro. Sí, de todas maneras, la última aclaración, le tengo mucha fe a la ablación. Es decir, yo en esta paciente le tengo mucha fe a la ablación. Hay que esperar la evolución, hay que ver 6 meses, ver qué pasa con la fracción de eyección, pero yo le tengo mucha fe a lo que han hecho los chicos. No, por supuesto. A mí me llama la atención. En contra del procedimiento ni nada de eso, sino como plantear otro punto de vista, si bien menos frecuente, porque probablemente con la ablación y puede hacer una taquicardiomopatía y esto revierte, pero si en ese porcentaje bajo esto no revierte, por ahí tener esa visión a futuro. De acuerdo. A mí me gustaría hacer un comentario. ¿Se me escucha? Sí, Luis, te escuchamos bien. Me llama la atención en el electro de ingreso de la paciente la baja frecuencia de descarga del ritmo sinusal, ¿no? Que estaba a 40 por minuto. Estaba medicada. Estaba con amiodarona y Corbin cuando ingresa. Testearon, sí, pero con 20 de fracción de eyección, ¿no? Testearon a ver si era hipotiroidea la señora. Enzo, ¿querés contestar vos? Sí, se pidió, Luis, te lo cuento yo. Dentro digamos, del screening también se pidió, nos demora un poco, tal cual, así que sí, se pidió. No tenemos todavía el resultado. Lo consideramos, tal cual, sí, se pidió. Nosotros dentro de las consideraciones evaluamos el hipotiroidismo, a pesar de que no tenía mucho más, pero bueno, sí. Sí, Luis, se pidió eso como para verlo. Bárbaro. No, sí, yo estoy de acuerdo, la verdad que los felicito por el caso. ¿La fracción de eyección de 40% fue el año pasado? Enzo, tenés que activar el micrófono, Enzo. Enzo, ¿nos escuchás? No podía. Perfecto. Sí, en el 2019 tenía una FEI de 40% y cuando llega a nosotros ya tiene una FEI entre 34%, del 34%. Así que se ve como empeora la FEI con pocos meses. Quería aclarar una cosa, por lo que decía... Perdón, Leonardo. ¿Qué me decía Leo, perdón? No, que eso iría a favor de una causa reversible reciente, que puede ser una taquicardiomopatía o alguna causa intercorrente que haya habido en este tiempo. Tal cual. Una cosa que quería por ahí comentar, Juan, básicamente, que comentó recién, yo creo puntualmente que estos pacientes tienen que tener una vista un poquito al revés. Nosotros en el electrofisiólogos tenemos cierto sesgo con esto, pero estas son las pacientes, porque si no uno lo plantea como una tormenta arrítmica, digamos, de estas que generalmente lo llevan a la muerte al paciente, ¿no?
No. Esta paciente por ahí tiene una presentación un poco diferente, porque nosotros tenemos metidos en la cabeza que estos pacientes, estas taquicardias ventriculares no son malignas, digamos. O sea, no se comportan como la taquicardia ventricular habitual de la miocardiopatía, la que lo lleva al síncope, a la muerte súbita y eso. De hecho, la forma de presentación de la paciente hace que uno la tenga que pensar inversa, digamos, porque tenía tanta taquicardia ventricular que si realmente pensamos que esto es una taquicardia ventricular por una escara miocárdica o lo que vos quieras, digamos, una zona de realce o lo que sea, en el rezo, sí son los que se mueren, ¿sí? Pero esta paciente es como que ingresa, y ahí uno primero piensa y dice, a ver, tiene tanta densidad de taquicardia y no se murió, entonces probablemente la taquicardia ventricular no sea tan maligna en ese sentido, y tal vez es lo que tengamos que resolver primero. Digo, no sé si Magda vos estás de acuerdo con esto, pero lo pensamos un poquito diferente en ese sentido, sabiendo que la miocardiopatía no sabemos para dónde va a evolucionar, ¿no es cierto? Tal vez mejore, tal vez no, y haya que replantear todo. Pero primero, digamos, es justamente un poco el objetivo de la presentación, de que siempre la unión de miocardiopatía y taquicardia ventricular no es, digamos, la taquicardia ventricular que la va a matar, digamos, por su cardiopatía. Es lo que, un poco la intención, digamos, ¿no? Disculpen, No, acá perfecto. Roberto Balado pregunta si no hubo ningún dato en interrogatorio que haga pensar en una miocardiopatía. No, la Una verdad que no. miocardiopatía de cualquier otro origen, no sé. Sí, No, yo quería decir algo. Como Yo, al doctor Medesani, yo lo planteaba por ahí no en la etapa aguda, me parece que se actuó muy bien y demás, como comentaban recién, pero por ahí en la etapa crónica, pensando en si vuelve a tener episodios y la FEI no mejora, bueno, uno tendría que por ahí plantearlo diferente. Ese era mi punto de vista, digamos, a futuro en la etapa más crónica, no en la etapa aguda. En la etapa aguda me parece perfecto, obviamente con la opinión de los electrofisiólogos y todo el análisis del caso como lo hicieron. Perdón, la última aclaración y seguimos. perfecto, Pablo. sí, por favor. El sesgo de la electrofisiología en este caso, por eso te decía que es, digamos, nosotros hemos visto muchos casos, tanto de taquiarritmias de pacientes con células ventriculares o taquicardias auriculares, que han mejorado la fracción de eyección. Así que ese sesgo, ¿no es cierto?, de la visión de que la arritmia puede ser el factor disparador del deterioro de la función ventricular, nosotros lo pensamos siempre. Así que, bueno, me parece que es un mensaje esperanzador para esta paciente, que al bajarle la densidad de la arritmia ventricular pueda mejorar la fracción de eyección. Gracias, Pablo. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación y los felicito, Enzo, por el caso clínico. Muchas Vamos a pasar al gracias. caso clínico número 2, que está la doctora Pilar López Santi. Pilar, ¿estás por ahí? Acá estoy. Perfecto, adelante. Bien, ¿se ve? Perfecto, Pilar. Bárbaro. Bueno, primero que todo, buenas tardes, me presento. Yo soy Pilar López Santi, soy residente del Hospital Italiano de La Plata. Y en el día de hoy quería presentarles el caso de una paciente que tuvimos en la unidad coronaria el año pasado, una paciente de 42 años, con antecedentes de tabaquismo activo, con una carga tabáquica calculada alrededor de los 20 PACIER, estrés, astenia y adinamia de 3 meses de evolución e hipotiroidismo. Como bien vemos en esta diapositiva, los índices antropométricos de nuestra paciente, la cual presentaba un índice de masa corporal de 25 kilogramos por metro cuadrado, es decir, dentro de la clasificación de la OMS, entraría dentro del peso normal, al límite con sobrepeso. Actualmente, al momento de la evaluación, se encontraba solamente en tratamiento con levotiroxina, 50 microgramos día. Esta paciente fue derivada del Hospital de Chascomús a nuestra institución, con diagnóstico de infarto agudo de miocardio, con elevación del segmento ST de cara inferior, trombolizado estratificado como Kili A, TIMI 0, Gray 59, Cruzae 17, es decir,
nos encontramos frente a un infarto supra-ST con un riesgo de morbimortalidad bajo. Al ingreso en nuestra institución, la paciente se encontraba hemodinámicamente estable, asintomática para Angor y disnea. Como vemos bien acá en los signos vitales, la paciente estaba normotensa, con una adecuada frecuencia cardíaca, eupneica y una buena saturación. Al examen cardiovascular y respiratorio no se encontraron hallazgos clínicos de relevancia, la paciente no se encontraba con fallo de bomba. El laboratorio nos pudo arrojar más datos sobre esta paciente. Nos permitió ver que estábamos frente a una paciente anémica, con valores de HDL y LDL que no con el target de prevención primaria y marcadores de daño miocárdico positivos. El resto del laboratorio no se observaron particularidades. Y en la placa de tórax de ingreso podemos ver que ella no se encontraba con fallo de bomba al momento del ingreso a nuestra institución. Acá les presento el electrocardiograma pretrombolisis que se realizó en el hospital de Chascomús, donde podemos evidenciar en las derivaciones de cara inferior una desviación del segmento ST de alrededor de 2 milímetros. Si bien la calidad del papel no es la mejor, podemos estimar que esta paciente tiene un supra-ST de cara inferior de alrededor de 2 milímetros. A continuación tenemos el electrocardiograma de ingreso a nuestra institución, post-trombolisis, donde podemos apreciar una disminución significativa, mayor al 50% del segmento del supra-ST. Incluso en la derivación ABF podemos ver una normalización del mismo. A continuación, a modo de reseña cronológica, voy a hacer un breve relato de los hechos. La paciente comenzó a las 10 de la mañana con un dolor torácico opresivo típico asociado a náuseas e hipotensión arterial. A las 10:20 se realiza el electrocardiograma donde se evidencia el supra-ST de cara inferior. 40 minutos después se realiza la trombolisis y a las 2 menos cuarto se solicita la derivación a nuestra institución por mayor complejidad. La paciente ingresa al hospital italiano a las 3:20 de la tarde, hemodinámicamente estable y con criterios de reperfusión tanto clínicos como electrocardiográficos positivos. Motivo por el cual se decide plantear una estrategia fármaco-invasiva y realizarse la cinecoronariografía dentro de las 24 horas, la cual evidenció una lesión leve en tercio medio de la arteria coronaria derecha y al ramo posteroventricular de la misma ocluida en el tercio distal. Como bien podemos ver, en esta proyección oblicua izquierda, vamos a hacer una captura para identificar mejor las lesiones. Acá tenemos la lesión leve en el tercio medio de la arteria coronaria derecha y podemos ver el tercio distal del ramo posteroventricular ocluido. Continuando con el relato, dado los hallazgos de la cinecoronariografía, se interpretó como un infarto no revascularizado, por lo cual se decidió continuar con la anticoagulación. Durante la internación se realiza un ecocardiograma transtorácico control, el cual evidencia que nuestra paciente tenía una FEI conservada de 63%, una hipoquinesia inferobasal y como hallazgo imagenológico se encontró una masa isoecogénica con el miocardio a nivel del septum interauricular hacia la cavidad auricular izquierda de 1,6 por 0,8 centímetros de diámetro, con movimiento propio que no generaba al momento obstrucción del tracto de entrada del ventrículo izquierdo. Decidimos solicitar un ecocardiograma transesofágico para poder caracterizar mejor esta lesión y nos tiró un par de datos, es decir, nos empezó a hablar de que esta masa era una masa en realidad heterogénea, vascularizada, cuya base de implantación se encontraba sobre el septum interauricular y crecía hacia la cavidad auricular izquierda, con dimensiones de 0,9 por 1,5 centímetros y con un trombo móvil adherido en su superficie. Acá tenemos las imágenes del ecocardiograma transesofágico. Lo que vemos es una vista medioesofágica. En el primer video tenemos un corte en el plano horizontal. Podemos observar cómo se implanta esta masa isoecogénica con el miocardio sobre el septum interauricular, con proyección hacia la cavidad auricular izquierda, y podemos observar esta imagen compatible con un trombo móvil adherido en su superficie.
En el siguiente video tenemos un corte a 90 grados que nos permite evidenciar aún mejor esta masa compatible con un trombo móvil adherido. En las imágenes de abajo se ven los cortes con los diámetros, que son los que comentamos en la diapositiva anterior. Bien, dados los hallazgos, interpretamos este cuadro clínico como un infarto supraCT de cara inferior tipo 2, es decir, con presunto origen embólico en el contexto de esta tumoración auricular izquierda. Y encaramos un abordaje terapéutico centrado en el tratamiento médico óptimo, utilizando como gran pilar la anticoagulación para evitar que esta paciente vuelva a sufrir otro evento embólico, y siendo para nosotros importantísimo plantear una resección quirúrgica precoz, ¿bien? No solo para evitar un segundo evento embólico, sino otras complicaciones asociadas al rápido crecimiento por ahí de esta patología, y dado el bajo riesgo perioperatorio de nuestra paciente, siendo el Argen score de 5 y el Euroscore calculado en 0,73. Acá podemos observar la pieza resecada y el informe histopatológico que nos confirma nuestro diagnóstico presuntivo de mixoma auricular izquierdo. Ahora bien, me gustaría que nos planteemos el siguiente interrogante. ¿Podríamos haberlo sospechado? Probablemente no. ¿Por qué? Porque si nos basamos en cualquiera de los scores de riesgo cardiovascular validados científicamente, ya sea el de la OMS, que es el que más se ajusta a las características sociodemográficas de nuestra población, el score europeo, o bien el elaborado por la American Heart Association en conjunto con la American College, nuestra paciente es catalogada dentro del grupo de bajo riesgo, es decir, que las probabilidades que tenía ella de tener un evento coronario a 10 años eran menores al 10%. Continuando con el análisis retrospectivo, podemos plantearnos un segundo interrogante, que es que clínicamente se comportó como un mixoma, y en este caso la respuesta cambia, porque la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque bien sabemos que los tumores cardíacos el 75% son benignos, y de ellos el 50% se corresponden con mixomas, por lo cual podemos afirmar que es el tumor cardíaco más frecuente. En cuanto a la relación mujer-hombre, sabemos que esta relación es 3:1, es decir, es 3 veces más frecuente esta patología en las mujeres, y que el pico de incidencia etario se da entre los 40 y los 60 años, que el 85% se localizan a nivel auricular izquierdo en íntima relación con el septum, y que la presentación clínica suele darse por fenómenos embólicos, en este caso coronario, obstrucción intracardíaca, que seguramente si hubiéramos dejado evolucionar este cuadro clínico en el tiempo, la hubiera provocado, y síndrome constitucional, que si nos rememoramos al principio de la presentación, recordemos que estábamos frente a una paciente que nos refería a astenia y adinamia de 3 meses de evolución, y que encontramos la anemia como hallazgo de laboratorio. Entonces, en lo que busco hacer hincapié con esto es en la importancia de hacer una adecuada valoración retrospectiva en este tipo de patologías, ya que si bien no podríamos haberlo sospechado, clínicamente el cuadro se comportó típicamente como un mixoma. Ahora, en modo informativo, la embolia sistémica ocurre en el 30 al 40% de los mixomas, siendo lo más frecuente la embolia cerebral, y en un porcentaje menor de los casos, tan solo el 3,2%, la embolia coronaria. Y por cuestiones anatómicas, lo más frecuente es que la embolia sea la arteria coronaria derecha. A modo de reflexión final, me gustaría comentarles por qué elegimos este caso para presentar. En primer lugar, lo que buscamos es establecer lo dificultoso que resulta incluir dentro de los diagnósticos diferenciales a las patologías de baja incidencia. En segundo lugar, resaltar la importancia de los estudios complementarios altamente costo-efectivos como el ultrasonido para hacer un diagnóstico oportuno. Y por último, estimular la visión siempre unicista de nuestros pacientes y la necesidad de tener una mirada clínica más amplia cuando el cuadro clínico de un paciente no queda completamente claro. En este caso, por ejemplo, teníamos enfrente un síndrome coronario agudo en una paciente con bajo riesgo cardiovascular. Entonces deberíamos habernos planteado desde el principio que había algo más. Y como recomendación final, me gustaría hacer hincapié
en la importancia de la extirpación quirúrgica precoz para evitar las complicaciones embólicas que acarrea esta patología y las complicaciones por su rápido crecimiento, sobre todo dada la baja morbimortalidad del procedimiento. Bueno, desde ya muchas gracias y espero que les haya parecido interesante la presentación. Muchas gracias, Pilar, por la presentación. Te felicito por el caso clínico. ¿Alguna comentario, alguna pregunta del panel? Sí, yo quería hacerle una pregunta, Yo Pilar. creo que- Perdón. sí, no, creo que los cambios en el electro, se en las 3 del cara inferior, y tiene también un infra, si no vi mal, en B1, B2, que puede corresponder también a la cara posterior. No tiene B7 y B8, pero los cambios en el electro podrían corresponder también a un infarto o a una injuria subepicárdica infero-posterior. Me parece que no se explicarían ese ramo posteroventricular. Me parece que uno pensaría más en una lesión más proximal, que si bien tiene una lesión leve, posiblemente lo que haya tenido es un espasmo sobre esa lesión leve, transitorio, por eso tampoco tiene tanto nivel enzimático ni nada. Así que yo postularía otro mecanismo más, por lo menos, para explicar el cuadro, que podría ser un espasmo asociado en el tercio proximal de la coronaria derecha, sobre esa lesión leve, y posiblemente el mixoma sea un incidentaloma, un hallazgo casual. Esa es mi opinión. Sí, nosotros nos planteamos todos tipos de diagnósticos alternativos, pero al encontrar justo el mixoma con el trombo móvil adherido, nos cerramos más para este cambio, pero sí no descartamos el resto de las posibilidades también, sí, ni hablar. Pilar, Es muy difícil determinar la causa. ¿Sí, Maca? Sí, quería hacerte una pregunta. Al examen físico, soplo no tuvo. No, Nunca le no encontraron se ha ningún encontrado soplo, no. Sí, como dato, yo recuerdo un poco el caso, no me acuerdo si fui yo, pero el ramo posteroventricular acetocluido por ahí no se ve bien, pero esa parte también es bien de émbolo, ¿sí? La característica angiográfica era bien embólica, pero obviamente puede haber otra causa asociada, espasmo, pero la característica angiográfica era bien embólica. ¿Alguna consulta más, algún comentario más? Sí, a mí me gustaría hacer un comentario. Sí. Podemos seguir discutiendo toda la noche si la parte responsable del cuadro coronario era esa lesión leve, moderada en el tercio medio de la coronaria derecha, o si fue un fenómeno embólico a punto de partida del mixoma, y realmente creo que vamos a seguir discutiendo hasta que nos cansemos. Nos pareció el caso interesante como para decir, bueno, en el paciente de bajo riesgo que hace un síndrome coronario agudo, no nos quedemos siempre con la idea de la placa complicada, porque algunas veces puede ocurrir una serie de fenómenos poco frecuentes que hacen que uno deba cambiar el manejo de la paciente, ¿no? Sí, me parece, Pablo, no sé si vos tuviste, capaz que me puedes decir si no intentaron pasar la lesión, ¿no? O sea, eso no se intentó hacer. No se intentó porque era muy distal y el hecho distal medía 1 milímetro, realmente la chance de que pudiéramos abrir algo, el cemento era muy chico, realmente. Somos de ir lejos, no tenemos problema con eso, pero realmente el cemento que quedaba permeable o que podíamos recuperar era muy fino, realmente. Acá preguntaban, acá Sergio Curi pregunta si la posibilidad, si uno piensa en la placa leve, algún tipo, una complicación de placa hubiera sido interesante, podría ser un IBUS, puede ser una opción totalmente, por ahí si uno piensa que esa placa pudo haber estado complicada y había a partir de ahí embolizado, es una opción, no lo hicimos en ese momento, pero como vimos que realmente era muy poco el hecho comprometido. ¿Perdón? No sé si Leo estaba hablando. Pero haber tenido un accidente de placa que reperfundió con Claro. el semolítico y distalmente la placa complicada embolizó en ese ramo posteroventricular. Sí, pero me parece que los cambios totalmente hacen pensar en algo que comprometa por lo menos el origen del ascendente posterior o una lesión proximal de la sí, hubiera sido un buen método, un método de imagen para poder definir un poco más la parte de la placa en ese segmento, totalmente. ¿Algún comentario más?
No, nosotros me acuerdo en un momento hicimos una serie nuestra de pacientes y en pacientes estos jóvenes, digamos, fundamentalmente eran hombres, pero le encontrábamos igualmente enfermedad coronaria, digamos, a pesar de que teníamos infartos que no podíamos entender completamente de todo lo que sucedía, pero la verdad que la correlación anatómica era en nuestra serie era que teníamos enfermedad coronaria que justificaba los eventos. Digo, porque un poco estoy, no en desacuerdo, porque probablemente sí me parece que lo que plantea Leo puede llegar a ser una cosa, ¿no? Puede llegar a ser un hallazgo, digamos, solamente un hallazgo en una paciente que sí creo que estudiaría otros factores procoagulantes, ver que no tenga algo que nos esté justificando esto, independientemente del mixoma, que bueno, ya per se puede serlo, pero se entiende lo que quiero decir. No digo que no, uno lo cierra un poco así, pero no sé si no continuaría un poquito más, ¿no? Con alguna otra cosa independientemente de, del hallazgo, digamos. Lo que se muestra ahí en la anatomía patológica, bueno, puede ser hasta que eso esté complicado, digamos, que el mixoma tenga, viste, no tiene regularidad, digamos, en la superficie, bueno, así que bien podría haber embolizado sin ningún problema, independientemente de eso, pero bueno, la verdad que me cuesta, digamos, pensar en unir estas dos cosas así como causa-efecto directo sin buscarle alguna otra cosa, por lo menos descartar otras cosas, ¿no? Perfecto. Acá hay un par de comentarios. Alejandro Vilche comenta que él esperaría por ahí que embolizara también sistémicamente a cerebro o a otra lecho arterial periférico. Y también se pregunta por qué no se puede pensar, Federico Giachelo, de que no embolizó a la sede directamente. Son todas opciones. ¿Sí? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Pilar, por la presentación. Ahora seguimos con el próximo disertante, el doctor Alan Carrión, del Hospital San Juan de Dios. Alan, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá. Buenas noches. Bárbaro. Buenas noches. Acá ya comparto. ¿Se ve la imagen? Todavía no, está cargando. Ahí está, perfecto. Perfecto. Bueno, en esta ocasión paso a presentarles este caso. Es un paciente de sexo masculino de 19 años de edad, de nacionalidad argentina, interno de una unidad penitenciaria, que consulta, es derivado de un hospital provincial, donde consulta por astenia, anorexia, adelgazamiento y edema en miembros inferiores, asociado a equivalentes febriles nocturnos de 4 meses de evolución. Como antecedentes personales, presenta un retraso en el aprendizaje, un soplo cardíaco desde la infancia con abandono de seguimiento desde los 15 años, asma, consumo de oxotóxicos, marihuana y cocaína. Al examen físico se presenta taquicárdico con una frecuencia de 120 latidos por minuto, taquipneico con 24 respiraciones por minuto, febril con 38 grados, en aparato cardiovascular, ingurgitación yugular 3 en 3, edema en miembros inferiores bilaterales infrapatulares con Godet grado 3, choque de punta hiperdinámico, frémito mesocárdico, signo de Dressler, R1 normofonético y R2 disminuido, soplo holosistólico regurgitante mesocárdico de intensidad 4 en 6 que radia el resto de focos, impresionaba ser un soplo de Roger de C y B. Como el resto de datos positivos, lo que es el aparato respiratorio con roncos y sibilancias bilaterales, abdomen con hepatomegalia dolorosa, hernia epigástrica y asitis, y al examen neurológico recursos simbólicos, lenguajes y capacidad léxica escasa con indiferencia afectiva. La sospecha de diagnóstica tenemos un cuadro con un síndrome de repercusión general, un síndrome de insuficiencia cardíaca derecha, entonces nos planteamos una endocarditis infecciosa o una comunicación interventricular. Los estudios complementarios que se les solicitan son un electrocardiograma, una radiografía de tórax, laboratorio, un 3 y ecocardiograma transtorácico. El electrocardiograma, como positivo, presenta una taquicardia sinusal a 120 latidos por minuto con extrasístoles ventriculares aisladas. A la radiografía presenta un índice cardiotorácico aumentado con una rectificación del arco pulmonar. En el laboratorio presenta una anemia de tipo microcítica hipocrómica con
una trombocitopenia, leucocitosis con 18.200 blancos, con una proteína C reactiva de 96 miligramos por decilitro, una eritrosedimentación de 150 milímetros por hora, presenta una creatinina de 1.71 miligramos por decilitro, un patrón de desnutrición con valores de albúmina, colesterol y HDL bajos, hipotiroidismo subclínico con anticuerpos positivos también. Se realiza el ecocardiograma transtorácico. En el ecocardiograma transtorácico tenemos esta primera imagen, que es un eje largo paraesternal izquierdo, en el cual impresiona verse una dilatación del ventrículo derecho. Se ve a nivel del septum interventricular que se encuentra neurismático en su porción membranosa, con una solución de continuidad compatible con una comunicación interventricular. A su vez, vemos imágenes móviles asociadas al mismo y a la válvula tricuspidia. En la imagen de al lado, en la foto, lo que tenemos es un Doppler continuo a nivel del efecto de la CIB, donde vemos un flujo de alta velocidad de izquierda a derecha que correspondería con una CIB tipo restrictiva. En la siguiente imagen tenemos un eje largo paraesternal orientado en el tracto de entrada del ventrículo izquierdo, donde se verían imágenes móviles a nivel de la válvula tricuspidia y dilatación de la aurícula derecha. A ver, acá se ve, sí. En la imagen de la derecha tenemos un eje de 4 cámaras, donde podemos ver el septum interventricular aneurismático, imágenes móviles a nivel de la válvula tricuspidia y las cámaras derechas dilatadas. Por último, tenemos un eje corto de los grandes vasos, donde podemos ver en la imagen de la izquierda las imágenes móviles en la válvula tricuspidia, y en el Doppler de la derecha se ve una insuficiencia tricuspidia severa, y aunque es difícil visualizarlo, podemos ver la CIB subtricuspidia. El informe del ecocardio, vemos que, bueno, concuerda, ¿no? Hay una comunicación interventricular perimembranosa con mecanismo de cierre parcial por aneurisma del septum a la válvula septal, con imágenes móviles asociadas al trayecto de la misma. Un gradiente ventrículo izquierdo, ventrículo derecho 110 milímetros de mercurio, a través del que se calcula una presión sistólica arterial pulmonar de 20 miligramos de mercurio. El ventrículo derecho dilatado con un diámetro basal de 43 milímetros, con adecuada función sistólica. La válvula tricuspidia con elementos móviles compatibles con vegetaciones mayores a 10 milímetros en la valva anterior y septal, que condiciona una insuficiencia severa por valva anterior flex. Una vena cava inferior dilatada, que presenta expansión con la expiración. Bueno, el tratamiento que se le realiza es el tratamiento habitual de insuficiencia cardíaca y por obstrucción respiratoria. Será una transfusión de unidades de seguimiento globular, y por la llegada de hemocultivo de 1 de 3 positivo para Chromobacter psilosoxidans, un bacilo gram negativo, se decide en concepto con infectología el tratamiento con piperacilina tazobactana ajustado a función renal. Como diagnóstico definitivo, entonces tenemos una CIB complicada con endocarditis infecciosa. Por este motivo, por este diagnóstico, se decide hacer una tomografía de encéfalo, tórax, abdomen y pelvis para descartar impactos sépticos. Como datos positivos tenemos, lo que encontramos es en la tomografía de tórax, en la ventana para mediastino, podemos ver que hay múltiples imágenes de consideración en ambos campos pulmonares. Se ven derrame pleural bilateral y derrame pericárdico. A nivel de lo que es la ventana para parénquima, tenemos condensación, imagen de condensación en ambos campos, con una predominante en el campo derecho, y están asociados a su vez a lesiones cavitadas, sin adenomegalias regionales. Lo que es la tomografía de abdomen y pelvis solamente evidencia una hepatomegalia y líquido libre intraabdominal. Entonces, ¿cómo evoluciona este paciente? Persiste con un regular estado general, con signos de insuficiencia cardíaca descompensada, persistencia de registros febriles durante las primeras 48 horas de internación, empeoramiento de los valores hemostáticos. En el quinto día de internación presenta un empeoramiento de la función renal con una creatinina de 2.71 miligramos por decilitro y una prolongación del intervalo PR de 240 milisegundos. Acá tenemos el electro, donde podemos ver el intervalo PR prolongado, y además tenemos la presencia de extracítoles ventriculares frecuentes y con formas complejas. A su vez también un bloqueo incompleto de rama derecha. La conducta que tomamos al séptimo día de la internación: se realiza la cirugía de recambio valvular protésico con válvula biológica número 29 de Hancock, más cierre
de la CIB. Postoperatoriamente evoluciona, es una cirugía prolongada por trastorno cerebral de la coagulación, presenta inestabilidad hemodinámica asociada a deterioro de la función renal con una creatinina de 3.36 miligramos por decilitro y una urea de 1.4, sin requerimiento de diálisis, con requerimiento de inotrópicos hasta el 5º día postoperatorio, diuréticos de infusión continua y transfusiones sanguíneas. Continúa en ARM también hasta el 5º día postoperatorio. Después se le realiza un ecocardiograma en el 7º día en el postoperatorio, donde tenemos acá un eje de 4 cámaras, a la izquierda con el Doppler color, donde podemos ver la válvula protésica normoinsertada, vemos ausencia de defecto del septum interventricular y de flujo en el mismo. Y en la derecha está marcado y medido la disminución del diámetro basal del ventrículo derecho. En el informe es básicamente lo descrito anteriormente. La conducta que se toma después, en el 17º día del postoperatorio, se realiza la contratransferencia al hospital de origen para completar tratamiento antibiótico. Los controles posteriores evolucionan favorablemente con mejoría del estado general, la capacidad funcional y una adecuada ganancia de masa ponderal. Entonces, por el caso presentado, se decide actualizar sobre las complicaciones de la comunicación interventricular y sobre todo la carditis infecciosa por Achromobacter psilocybe, este germen tan infrecuente. Podemos decir que las CIB pequeñas se definen como un orificio menor a 1 centímetro de diámetro en el septum interventricular. Las CIB pueden encontrarse en cualquier punto del mismo, ser únicos o múltiples con tamaño y forma variable y presentarse en forma aislada o asociada a otras anomalías. Se presentan en 2 de cada 1000 recién nacidos vivos y han sido consideradas benignas sin necesidad de tratamiento debido a la baja frecuencia de complicaciones que suelen cerrar espontáneamente. Pero bueno, acá tenemos una tabla de las posibles complicaciones. Hay un estudio inglés publicado en el año 2016, retrospectivo, que incluyó a 230 pacientes con una edad promedio de 34 años, en el cual de estos complicaciones el 10% presentó endocarditis infecciosa en 24 casos y fue la principal causa de necesidad de cirugía o resolución quirúrgica. De estos 234, 27 pacientes necesitaron cirugía. Podemos decir que la endocarditis infecciosa entonces se puede ubicar en el endocardio mural del ventrículo derecho o en la válvula tricuspida como los sitios más frecuentes, ya que son las zonas de impacto del jet de regurgitación, o menos frecuente la válvula mitral. El 22 a 49% se complican con embolos sépticos, con mayor frecuencia durante la fase activa cuando las vegetaciones son friables. Los de cámaras derechas van a impactar en el circuito menor y de válvula mitral en el mayor. En este caso, el paciente presentaba condensaciones pulmonares bilaterales que se habían interpretado como embolizaciones sépticas. Tenemos acá, vamos a actualizar sobre la Achromobacter psilocybe, que es un bacilo granegativo aeróbico llevado a medios húmedos, que puede causar otitis media, neumonía, faringitis, peritonitis en asociación con catéteres utilizados para diálisis peritoneal, infecciones del tracto urinario y excepcionalmente endocarditis infecciosa. Se asocia con inmunodeficiencia subyacente, enfermedades cardiovasculares, neoplasias malignas y infecciones intrahospitalarias solo en ocasiones. Tenemos que es sensible a penicilinas antipseudomonas y carbapenem y resistente a aminoglucosis y cefalosporina de segunda generación. Hasta el momento hay una sola publicación sobre este microorganismo en el año 2017, una revisión con 19 casos, de los cuales el 32% de los pacientes infectados tenían 60 años, el 16% eran adictos a drogas intravenosas, el 16% tenían dispositivos intravenosos y el 42% válvulas protésicas. Entonces, considerando los tratamientos y resultados de esta revisión, el 58% requirió cirugía y el 47% fallecieron. La mayoría eran de grupo de tratamiento médico y la minoría del quirúrgico. Entonces, como conclusión, tenemos que estos pacientes con una CIB tienen seguimiento de por vida con una baja frecuencia de consultas con el odontólogo y el médico cardiólogo para hacer un diagnóstico precoz de las posibles complicaciones. Presentan un riesgo de endocarditis infecciosa especialmente después de los 40 años. Y bueno, sobre esta bacteria, que es un bacilo negativo aeróbico, que raramente produce endocarditis infecciosa y cuando ocurre tiene alta mortalidad. Muchas gracias. Bueno, Alan, muchísimas gracias por la presentación. Te felicito por el caso clínico.
abro las preguntas o comentarios del panel, a ver si quieren comentar algo. Sí, quería hacerle una pregunta, Pablo. ¿Descartaron tuberculosis en este paciente? ¿Por qué tuberculosis, María Elena? ¿Por la infiltración pulmonar? ¿Por qué tuberculosis, María? ¿Por el infiltrado pulmonar? ¿Se escucha? Maga, Hola, ¿se escucha? Sí, se yo te escucha. escucho. Sí, sí, te Pues, escuchamos. Ahí Maga. Sí. Si es por el infiltrado pulmonar, lo explicamos por las embolias pulmonares de la vegetación. Son infiltrados, algunos de ellos cavitados, que tendrían una posible explicación en el origen embólico de las vegetaciones de la válvula tricúspide. La otra explicación que habíamos pensado también es que, como este germen es más frecuente como causa de neumonía que como causa de endocarditis, tenido inicialmente una neumonía sin clínica, oligosintomática o asintomática, y que la bacteriemia haya colonizado primero la CIB y posteriormente la válvula tricúspide. Creo que es más probable la primera opción, es decir, que primero haya sido la endocarditis y después la embolia. Este tipo de gérmenes gram negativos, en pacientes, sobre todo en adictos a drogas endovenosas, a veces contamina la aguja de la jeringa, sobre todo en lugares como en el penal que él estaba, por ejemplo. A veces los drogadictos endovenosos mojan la aguja con agua contaminada y pueden inyectarse a veces gérmenes raros de este tipo, como estos gram negativos, por ejemplo, y colonizar, en este caso, la CIB y también las válvulas derechas endovenosas. A veces solamente las válvulas derechas. No era HIV este paciente, ¿no? No sé si No. lo nombraron, pero no lo escuché. Serologías negativas. No, Sí. nada. Me parece interesante la resolución rápida del cuadro clínico, porque era una endocarditis con insuficiencia cardíaca, registros de fiebre, embolias, y lo que las guías recomiendan son dentro de 5 a 7 días hacer una intervención quirúrgica. Y me parece que a veces en el ámbito público respetar esos tiempos por determinadas causas se hace difícil, ¿sí? Ya sea por el retraso en hacer determinados estudios, los cronogramas quirúrgicos, bueno, convencer al cirujano también. Así que me parece interesante eso, que se operó bastante rápido en la internación. Sí, se operó rápido porque estaba en insuficiencia cardíaca y la respuesta fue buena. Se achicó el ventrículo derecho en el postoperatorio bastante rápido. Eso fue algo que nos llamó la atención. Y Sí, yo, después tampoco. Sí, no, sí, como comentario, sí, me parece, estoy de acuerdo que creo que lo que modificó la evolución del paciente fue la decisión y la posibilidad de una rápida resolución quirúrgica, ¿no? Porque el enfermo, con cualquier otro tipo de decisión, hubiera andado mal. Así que sí. felicitaciones. Sí, gracias. Están preguntando están preguntando si la válvula dio positiva o negativa en los cultivos. ¿Respondan? Negativa. Dio negativa. Negativa. ¿Y cómo continuaron el régimen antibiótico debido a esto? Continuó durante 4 semanas más después del posoperatorio. Bueno, muchísimas gracias, Alan, por la presentación. Te felicito. Ahí recién el que hablaba, por ahí no lo presenté porque estamos con un problema de comunicaciones, es Agustín Auqui, que es el vicepresidente de la sociedad, así que la idea que esté por ahí y pueda hablar, pero estamos con algunos problemas técnicos. Si les parece, pasamos a la siguiente presentación del doctor Lucas Trejo del Hospital Rossi. Lucas, ¿estás por ahí? Sí. Hola, Lucas, ahí te escuchamos bien. ¿Me escucha? Sí, perfecto.
¿Se puede ver o...? Perfecto, se ve. Bueno, me presento, mi nombre es Lucas Joel Trejo, soy residente de cardiología de primer año del Hospital Rossi. Le voy a presentar una paciente de 63 años de edad, argentina, con obra social PAMI, que nos consulta por dolor precordial. La paciente es derivada por el médico oncólogo de cabecera porque refiere haber padecido en las últimas 24 horas 3 episodios de dolor precordial opresivo, de intensidad 8 en 10, de localización centroesternal, sin ningún tipo de irradiación, que inició en reposo y que se dio espontáneamente, de 10 minutos de duración aproximadamente. El último había ocurrido 8 horas antes de la consulta. Como antecedentes personales, la paciente es ex-tabaquista, diagnosticada con cáncer de mama en 2012, por lo que recibió tratamiento quirúrgico, radioterapia y quimioterapia, que evolucionó de manera desfavorable, requiriendo múltiples ciclos de antineoplásicos, múltiples recirugías por mastectomía contralateral y diagnosticada con metástasis óseas. Actualmente la paciente está en estadio 4 de su patología e inmovilizada por una fractura patológica de cadera en seguimiento por medicina paliativa y oncología. Como medicación habitual recibe morfina, risperidona, diazepam, ranitidina y 72 horas antes del inicio de estos síntomas había empezado un ciclo con capecetabina, lapatinib. Al momento de la evaluación la paciente se encontraba asintomática, parangor y disnea. En el examen físico los signos vitales tenían una TA de 85-60, taquicardia con 110 latidos por minuto, afebril y eupneica. Al examen físico por aparatos, a nivel cardiovascular, R1 y R2 hipofonéticos, sin signo de fallo de bomba, sin ninguna otra alteración. Lo mismo al aparato respiratorio y el resto del examen físico. Se le realiza un electrocardiograma, el cual nos muestra un trazado de ritmo sinusal, una taquicardia sinusal con un QRS angosto, con un eje conservado donde vemos en las derivaciones de la cara inferior un supradesnivel del ST de aproximadamente 2 milímetros sin ninguna otra alteración. Realizamos una radiografía de tórax donde no muestra signos de redistribución de flujo, ningún otro hallazgo patológico relevante, y un laboratorio de ingreso nos muestra enzimas cardíacas negativas, una buena función renal, con un hematocrito de 28,9 como hallazgo de esta paciente. Como teníamos disponibilidad de hacer ecografía durante la guardia, le realizamos un ecocardio bedside, que a pesar de la mala ventana debido a los antecedentes de la paciente, podemos observar en este eje largo parasternal izquierdo que el ventrículo no impresiona dilatado, que los espesores miocárdicos parecen conservados, pero impresiona una leve hipoquinesia en estos segmentos evaluados en esta imagen. De la misma manera, en este eje corto parasternal izquierdo, a nivel medio ventricular, se puede observar esta hipoquinesia, quizás mayor a predominio del segmento anterior. Y con esta imagen de apical de 4 cámaras, que está más bien enfocado a nivel ventricular, podemos observar o ratificar que esta hipoquinesia es de manera generalizada, ¿no? Del mismo modo que en este apical de 2 cámaras, me impresionaría que la cara inferior es más pronunciada esta hipoquinesia. El informe nos muestra una hipoquinesia global de estos segmentos recién nombrados, una fracción de eyección medida en 43%, un patrón de llenado mitral restrictivo, con una conclusión de una miocardiopatía deployable de origen isquémico, con compromiso de los territorios irrigados por la descendente anterior y la coronaria derecha, con una disfunción diastólica de grado 3. Cabe destacar que la paciente presentaba un ecocardiograma previo, más aproximadamente un mes antes, donde tenía una función sistólica normal, con una fracción de eyección de 63%, con un patrón de llenado mitral normal, sin ningún tipo de segmentarismo. Durante la evolución de la paciente, a la espera de los laboratorios y el ecocardiograma, se le realiza un electrocardiograma a la hora aproximadamente, en donde demuestra que hay una normalización de este supradesnivel del ST en la cara inferior, sin ningún otro hallazgo de relevancia. Resumiendo, esta paciente es una paciente con antecedentes de tabaquismo, cáncer de mama en estadio 4 con dificultad para la movilidad, recibió múltiples esquemas quimioterápicos, un inicio reciente de capecitabina lapatinib, consulta por un dolor precordial de 10 minutos de duración, 8 horas antes de la consulta, encontrándose asintomática al momento de la evaluación y encontrando en el electrocardiograma un supradesnivel del ST que corrige dentro de la primera hora del ingreso. En un centro como nuestro, que no tenemos disponibilidad de hemodinamia y en el contexto actual de salud, porque fue una paciente de reciente ingreso. Nos planteamos los diferentes diagnósticos probables, en este caso, el síndrome coronario agudo con elevación del ST,
debido a enfermedad aterosclerótica o vasoespasmo, una miopericarditis y un evento de cardiotoxicidad debido a drogas oncológicas por el antecedente reciente de inicio del tratamiento con capecitabina. Basándonos en estos dos diagnósticos más propios, iniciamos un tratamiento médico con aspirina y clopidogrel con dosis de carga y luego la habitual, enoxaparina, dosis anticoagulantes, subastatina, carvedilol, espironolactona, el resto de su medicación habitual, y en concordancia con el servicio de oncología se decide suspender el tratamiento quimioterápico por ser uno de los posibles causantes de este evento. La paciente evoluciona en las primeras horas asintomática para ANGOT y disnea, realiza un laboratorio donde encontramos las enzimas cardíacas negativas y evoluciona de manera favorable durante el resto de la internación, permaneciendo asintomática 72 horas, luego suspendido este tratamiento quimioterápico actual. En este momento nos planteamos si podríamos proseguir con estudios complementarios en contexto de este tipo de paciente, y se decidió, teniendo en cuenta la buena evolución clínica de la paciente, los antecedentes de esa patología en un estadio 4, y teniendo en cuenta el antecedente reciente de inicio de una droga con posible cardiotoxicidad, el alta hospitalaria con tratamiento para cardiopatía isquémica y control a los 15 días. La paciente acude al control, donde nos manifiesta que no tuvo ningún tipo de sintomatología durante estos días, se le realiza un electrocardiograma, el cual no muestra ningún cambio significativo, y le realizamos un ecocardiograma con control, en el cual podemos ver al lado izquierdo los cortes realizados en la internación y del lado derecho el nuevo ecocardiograma en el momento del control. Y se observa a simple vista que hay una mejoría importante en la función sistólica de ese miocardio, con un aumento del engrosamiento sistólico del músculo y una disminución del diámetro del fin de sístole. Lo mismo en estos cortes, que son el 4 cámaras apical y el 2 cámaras, en donde además podemos ver que no hay trastornos segmentarios de la motilidad. El informe nos muestra que la fracción de sección se recuperó en parte, con una fracción de sección estimada en 59, un patrón de llenado mitral de tipo relajación prolongada, o sea, una mejoría de la disfunción diastólica, y concluye con un ventrículo izquierdo de tamaño normal y función sistólica conservada, sin signos de isquemia en reposo. De esta manera decidimos suspender el clopidogrel, continuar con tratamiento beta-bloqueante y con estatinas, y evaluar la inclusión de IECA en su medicación, debido a que la paciente persistía hipotensa y se decidía iniciar a dosis bajas. Bueno, como a propósito de este cuadro clínico, voy a preparar una pequeña actualización sobre cardiotoxicidad y isquemia miocárdica. Comenzamos definiendo lo que es la cardiotoxicidad, que se define como un conjunto de enfermedades cardiovasculares derivadas de los tratamientos oncohematológicos, con los criterios diagnósticos similares a la población en general. Y la manifestación más frecuente de estos eventos es la disfunción ventricular. Esta disfunción tiene una definición particular que se define como una reducción de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en un 10% respecto a un valor basal con una FEI inferior al límite de lo normal, ¿no? Hay muchas maneras de tipos de cardiotoxicidad, entre los que se encuentra la hipertensión arterial, las arritmias, cardiopatía isquémica, la miocarditis y pericarditis, enfermedad tromboembólica, hipertensión pulmonar o enfermedad vascular periférica, entre las cuales hay diferentes factores de riesgo relacionados a esto, más que nada teniendo en cuenta el tipo de antineoplásico a utilizar, pero de manera general, como decir que hay que tener en cuenta las miocardiopatías previas del paciente, si tiene cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca o alguna otra miocardiopatía, los factores demográficos como la edad o los factores de riesgo tradicionales, la exposición a fármacos cardiotóxicos previamente, como antraciclinas o el uso de radioterapia, y los estilos de vida que no sean saludables. Haciendo más hincapié en lo que es isquemia miocardial, que es lo que presentó nuestra paciente, hay una interacción de diferentes factores que llevan a este desarrollo de este evento. Son los factores de riesgo tradicionales, el estrado protrombótico y proinflamatorio que genera cursar una neoplasia, los agentes quimioterápicos y la radioterapia. Se sabe que la incidencia de estos eventos aumenta en los primeros 6 meses del diagnóstico de la neoplasia. Los fármacos involucrados en este tipo de evento cardiotóxico, principalmente el 5-fluorouracilo y la capecitabina, que como mecanismo de acción, el vasoespasmo coronario, tanto sobre vasosanos como enfermos, a diferencia, por ejemplo, de otro que es el bevacizumab, que es un antiangiogénico, que genera disfunción endotelial y protrombosis a nivel arterial. La
citabina, que es el fármaco que utilizamos con esta paciente, y en dosis habituales, los síntomas anginosos típicos pueden aparecer entre las 3 horas y los 4 días de la administración del segmento ST, pero la elevación enzimática es excepcional. Y la disminución de los síntomas ocurre entre las 48 y 72 horas luego de interrupción del fármaco, y los trastornos de motilidad a consecuencia a este evento, a esta noxa, suelen recuperarse entre las primera y segunda semana. Como a modo comparativo, hay otros fármacos que pueden generar este tipo de eventos, como por ejemplo el paclitaxel, que los síntomas aparecen hasta 14 días luego de iniciar el tratamiento, y el bevacizumab, que puede aparecer en cualquier momento del tratamiento, pero su medida es en 3 meses. Algunos datos con respecto a la prevención para que este tipo de efectos adversos no sucedan, tienen que ver en el modo de infusión del fármaco, o utilizar dosis menores, o tener cuidado en administrarlos en concomitancia con otros fármacos que generen cardiotoxicidad, como las antraciclinas, y tener en cuenta también si el paciente tiene antecedentes de cardiopatía isquémica o factores de riesgo cardiovascular, porque si consideramos que tiene un moderado o alto riesgo, sugiere la monitorización durante la infusión. Para el diagnóstico, como dijimos, se usan los criterios habituales, pero hay que tener en cuenta diagnósticos diferenciales de elevación de troponinas, como miocarditis, tromboembolismo pulmonar y insuficiencia renal. El tratamiento debe hacerse de acuerdo a las guías y los consensos vigentes, pero tenemos que considerar las comorbilidades del paciente oncológico, las interacciones medicamentosas, si el paciente tiene necesidad de cirugía inminente, o el riesgo hemorrágico. También tener en cuenta la expectativa de vida y el deseo del paciente. Lo que hay que hacer es suspender inmediatamente el fármaco, administrar nitratos sublinguales o intravenosos si el paciente se encuentra sintomático, de la misma manera que los bloqueantes cálcicos, y estratificar el riesgo teniendo en cuenta el grado químico, como se hace normalmente. Pero Lucas, no sé si soy yo, Lucas, no se escucha. Ahí se corta un poco, ahí se escucha. Se corta uno. Ahí está, ahí volvió el audio. Bueno, se corta bastante, Lucas, por ahí la señal. No sé si Magda por ahí, si hay algo más para agregar por ahí. No, bueno, a ver, yo quería así cambiar un poco la paciente, hay que... lo que estaba comentando Lucas, que es una paciente que se internó en el contexto de la pandemia, ¿no? Una paciente con una neoplasia con estadio 4 y absolutamente incapacitada en cuanto a la movilidad. Así que, por supuesto que uno podría decir que el punto flojo de esta paciente es que no tenemos un estudio hemodinámico. ¿Se escucha, Pablo? Sí, se escucha perfecto. Maga, preguntan también acá de los asistentes si se corrigió la anemia. ¿Me escuchás, Maga? O Lucas, si se había corregido la anemia. Sí, la paciente está en seguimiento por servicio de medicina paliativa y digamos, una anemia de crónica evolución, la cual está hoy en tratamiento por parte de ellos a través de hierro, pero bueno, es una anemia de enfermedades crónicas, la cual es de difícil tratamiento debido al proceso inflamatorio constante de la neoplasia. Perfecto. ¿Algún comentario más? Magda, sí, vos. No, lo que te quería decir que en realidad es un caso absolutamente, digamos, complejo, ¿no? Es decir, se entiende el contexto en que se presentó esta paciente, pero bueno, aprovechamos por el tema de hacer actualización en cardiotoxicidad, porque nosotros recibimos muchos pacientes porque el Hospital Rossi es centro de referencia provincial en trasplante de médula ósea. Así que vemos muchas complicaciones inherentes a la cardiotoxicidad, ¿sí? Así que, bueno, quisimos hacer una revisión sobre el tema y en general son pacientes muy complejos para la resolución. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. ¿Algún comentario más o pregunta? Seguimos adelante. Pablo, pienso que en este caso... Habla Tuti. Dale, habla vos. No, dale. No, yo lo que me planteo en este caso, bueno, es una paciente de estadio 4 que
El diagnóstico de ingreso es un síndrome coronario agudo con elevación del ST, en este caso es transitorio porque se dio una vez a la admisión ahí al hospital. Pero el planteo es si el ST hubiese sido persistente, a ver qué conducta uno adoptaría en este tipo de pacientes. No se escucha. ¿Me escucha? No escuché la última parte. La última parte no escuché la pregunta. Lo que me planteo, el motivo de consulta es un paciente con un síndrome coronario agudo, con un estadio de cáncer en estadio 4. ¿Qué pasaría si ese ST hubiese sido persistente? ¿Cómo uno hubiese actuado? Se corta un poco, Tuti. Sí, activar el micrófono que lo tenés activado. Para contestarle a Tuti, Tuti, vos sabés que nosotros estamos en un centro sin hemodinamia, ¿sí? Y que la resolución inmediata a veces es muy complicada. Esta paciente, en el contexto de la pandemia, imposible de movilizar, hubiera sido muy complicada optar por una angioplastia para rescatarla, ¿no? Sí, yo me imagino que, bueno, todos los pacientes estadio 4 no son iguales, ¿no? También depende si tienen metástasis cerebrales o no, y siempre ver el pronóstico, ¿no?, del paciente, qué expectativa de vida tiene, en este caso debe ser muy breve, ¿no? Seguro un año y posiblemente a 6 meses. Por eso está bien que no se haya, posiblemente está bien que no se haya estudiado, porque los cambios incluso fueron transitorios. Sí. Yo estoy de acuerdo con vos. Estoy de acuerdo con vos, ¿eh? Es una paciente en donde uno pensaría más en continuar con el tratamiento paliativo y el confort del enfermo que en pensar en cualquier tipo de terapéutica agresiva o invasiva. En este caso, Sí, por el pronóstico. creo Ahora, que es como un- dice, si es persistente, también depende de la elección si lo traumatizás o no, o si lo mandamos a un centro con hemodinamia, depende de las lesiones concurrentes que tenga. Si tienen metástasis cerebrales, por ejemplo, descartaría la trombolisis. Claro. Aunque el pronóstico Sí, igualmente es un desafío, me parece. Creo que es un desafío, me parece, para el médico de guardia, ¿no? Porque llega esta paciente y uno tiene que tratar de reconstruir todo lo previo, considerar el estadio que tiene y todo, y tomar una conducta en, no sé, 15 minutos, media hora. Así que me parece que es todo un desafío para los que la atendieron, y bueno, por suerte bajó el ST y bueno, el pronóstico de la paciente creo que no va a depender de eso, sino de su cáncer. Acá hay una pregunta general, que ¿por qué se eligió el espironolactona en lugar de IECA al comienzo? Unas dosis y se ponía asintomática. Yo calculo que por la hipotensión deben haber tomado esta decisión. Y se nombró en algún momento, creo yo, lo dijo de intolerancia que tenía. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Lucas, por la presentación. Te felicito. Vamos a pasar al último caso clínico de Ignacio Martínez, del Hospital El Cruce. ¿Estás por ahí, Ignacio? Sí, buenas noches. Buenas noches. Muy bien. ¿Se ve la presentación? Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Ignacio Martínez Ruslender, soy residente del Hospital El Cruce, del Servicio de Cardiología. La noche de hoy traemos un caso de un paciente masculino de 62 años, cuyo motivo de internación fue una disección de aorta tipo B complicada, con rotura aórtica y hemotórax con empiema. Como factores de riesgo cardiovascular asociado, el paciente se presentó hipertenso y también era un paciente tabaquista. El paciente consultó al servicio de neumonología de un hospital interzonal de agudos por presentar disnea de inicio súbito, diagnosticándose en dicho hospital de derrame pleural izquierdo masivo.
Se decidió su internación y se realizó toracocentesis izquierda, obteniéndose un débito sanguinolento que se envió para cultivo, que resultó negativo, y también se envió para realizar examen físico-químico, que se informó como líquido sanguinolento con resultado de exudado, y una anatomía patológica negativa para células neoplásicas. Se decidió posteriormente su derivación a un centro de mayor complejidad para realizar una fibrobroncoscopía en búsqueda de buscar la etiología, digamos, de la patología pulmonar. Finalmente, una vez diagnosticado, no se realiza en dicho centro la fibrobroncoscopía, lo que sí se realiza es la colocación de un tubo de avenamiento pleural izquierdo, donde se obtiene un débito abundante, sanguinolento, de 3,5 litros aproximadamente, presentando como complicación posterior un empiema pleural, por lo cual se inició tratamiento antibiótico con piperacillina tazobactam de manera empírica, y se decidió realizar tomografía también de tórax, abdomen y pelvis con contraste. Acá vemos el video de la tomografía. Vamos a ver que a nivel del tórax vemos la aorta torácica descendente. Y vamos a ver una imagen aneurismática asociada a una úlcera penetrante con disección asociada y un hematoma periaórtico también asociado. Vemos derrame pleural izquierdo, y a nivel de la unión tóraco-abdominal vemos también una disección focal. Y ya yendo hacia la aneurisma, hacia la aorta abdominal, vamos a ver la presencia también de un aneurisma abdominal, con imágenes compatibles con trombo intramural y también compromiso aneurismático de las arterias tanto ilíaca izquierda como derecha primitivas. Acá un resumen, digamos, de los hallazgos tomográficos, donde vemos en la imagen superior izquierda la imagen del aneurisma con la imagen de la úlcera penetrante, con la disección asociada y el hematoma periaórtico también asociado. Se llega a ver escasamente en esta imagen el derrame pleural, que se logra objetivar mucho mejor en la imagen superior derecha. Tenemos también una imagen parasagital, donde vemos claramente la imagen bastante característica de la úlcera penetrante. También se logra ver asociado el hematoma periaórtico. Y finalmente, para también marcar la presencia del aneurisma aórtica abdominal con el trombo intramural. El paciente evolucionó febril persistentemente, por lo que se realizaron nuevos cultivos, hemocultivos, fueron negativos y pues se procedió a una nueva toracocentesis con envío de líquido para cultivo, con rescate en el líquido pleural de un estafilococo aureus metilcininosensible, por lo cual se inició un tratamiento con cefazolina. Hasta el momento se interpretó al paciente como un paciente portador de un empiema pleural no resuelto en contexto de una úlcera aórtica complicada, de un aneurisma de aorta tóraco y abdominal, por lo cual se solicitó la derivación a nuestro centro para resolución del cuadro. El examen físico al ingreso a nuestro hospital, la verdad que el paciente se encontraba hemodinámicamente estable, y como para destacar únicamente a nivel respiratorio, presentaba un silencio auscultatorio de prácticamente la totalidad del hemitórax izquierdo, con matidez percutánea. El resto del examen físico no encontraba particularidades. Este es el electro de ingreso, que tampoco encuentra demasiadas particularidades. Tenemos un electro en ritmo sinusal a 75 latidos por minuto, con un PR de 140 milisegundos, un eje del QRS más 60 con un QRS angosto, un QT de 400 milisegundos, con signos de hipertrofia ventricular izquierda. En el laboratorio de ingreso, más que nada para destacar, como único dato, digamos, positivo, es el descenso del hematocrito en un 33%, el resto del laboratorio no presentó particularidades, y se procedió a realizar un ecocardiograma transtorácico que se nos informó como función biventricular conservada, con tanto diámetros como volúmenes de las cavidades conservados, sin patología valvular. Se vio también hipertrofia ventricular izquierda, y a nivel de la aorta ascendente se ve una dilatación de 40 milímetros, con pérdida de la unión sinotubular, acá la podemos ver leída en el ecocardiograma en la imagen, sin compromiso del callado aórtico, y a nivel abdominal se nos informó la imagen que habíamos visto tomográficamente de la aneurisma abdominal de un diámetro mayor de 60 milímetros por 56, con imágenes de ecogenicidad heterogénea en su interior, compatibles con trombo intramural. En función del riesgo-beneficio de una eventual intervención quirúrgica para resolver, digamos, primero la patología pleural en contexto del síndrome aórtico, se decidió presentar el caso en Ateneo Interdisciplinario Intrahospitalario, decidiéndose finalmente resolver la patología pleural mediante una ventana perocutánea, y posteriormente, resuelta la infección aguda, pasar a la resolución endovascular de la patología aórtica. Se realizó la ventana perocutánea en quirófano, que la verdad fue un procedimiento exitoso, muy bien tolerado por el paciente y sin intercurrencias,
y habiendo negativizado los cultivos y descartada la infección activa, se procedió a la colocación de la endoprótesis en aorta torácica para la resolución del aneurisma. Acá vemos las imágenes de la sala de hemodinamia, donde vemos la inyección de contraste endovenoso, nos muestra dilatación de la aorta torácica descendente. La siguiente imagen nos muestra la aorta torácica distal y ya la aorta abdominal, donde vemos un leve compromiso, con leve dilatación, sin compromiso de las arterias renales. Acá esta imagen es bastante gráfica de cómo se progresa la endoprótesis que se utilizó, ya habiéndose colocado primeramente una primera endoprótesis que se colocó a nivel distal de la aorta torácica descendente, y se terminó de cubrir la lesión con una segunda endoprótesis. Acá vemos cómo queda colocada, y finalmente, una vez colocada, vemos en la inyección de contraste nuevamente cómo el contraste queda dentro de la endoprótesis, no hay fugas, y vemos cómo queda colocada inmediatamente distal a la salida de la arteria subclavia sin comprometer su luz. Y finalmente, para mostrar que a nivel de la aorta abdominal se ve distal, la porción distal de la endoprótesis también sin comprometer la luz de la salida de las arterias renales. El paciente evolucionó clínica y hemodinámicamente estable, sin presentar nuevas intercurrencias, por lo cual se decidió otorgar su egreso hospitalario, y actualmente evoluciona estable en seguimiento por consultorio externo de cardiología y hemodinamia en plan de la resolución del aneurisma de aorta abdominal. Tenemos estas imágenes del último control de seguimiento, que vemos en las imágenes la endoprótesis colocada a nivel de la aorta torácica. Vemos que no impresiona fuga de contraste, a pesar de que en el informe tomográfico está informado un endolic tipo 2. Vemos también a nivel distal de la colocación de la endoprótesis, a nivel abdominal, parece haber quedado una imagen que podría ser compatible con una disección residual, y en la imagen inferior central vemos un corte parasagital que nos permite ver la colocación longitudinalmente a lo largo de la aorta torácica de las dos endoprótesis, que también impresiona no haber pérdida de contraste periprótesis. Teniendo en cuenta el caso con la presentación quizás atípica, teniendo en cuenta los casos de síndrome aórticos agudos, hicimos una pequeña revisión buscando algunos puntos bastante, digamos, puntuales comparados con nuestro caso. Fuimos al IRRAD, que es un registro internacional de síndromes aórticos agudos de más de 20 años de experiencia, y nos encontramos que el síndrome aórtico agudo tipo A es el más frecuente y se encuentra en un 67% de los pacientes, mientras que el tipo B se presenta en un 33% de los pacientes. La edad media de presentación de los síndromes aórticos según el IRRAD es de 63%, y de ellos 2/3 son hombres, y vemos que está muy frecuentemente asociado a la hipertensión, se encuentra en el IRRAD informado como un 77%. En cuanto a la frecuencia de las formas clínicas de aparición, el dolor de pecho es el más frecuente en las tipo A, y el dolor dorsal se vio más frecuente asociado a los tipo B. Sin embargo, hay un 6,3% de los casos que se presentan sin dolor, y en estos casos es más frecuente la asociación con síncope, insuficiencia cardíaca y también mayor riesgo de mortalidad. También lo que encontramos es que las presentaciones inusuales, que en ellas incluimos tanto el hemotórax, como también la bibliografía incluye la hemoptisis masiva por fístula aortobronquial, o también los hematomas retrofaringios, rondan el 10%. Sin embargo, lo que también encontramos en la bibliografía publicada son múltiples reportes de casos donde los síntomas respiratorios secundarios al hemotórax fueron el punto de partida diagnóstico para un síndrome aórtico agudo. Así que como un poco de mensaje también para dejar es que muchas veces cuando los síntomas respiratorios no cuadran, no descartar y no olvidarse de la patología aórtica dentro de las sospechas etiológicas. Dos palabras de la úlcera penetrante. Vimos que en los registros figura con una frecuencia del 7% como forma de presentación. En cuanto al tratamiento, encontramos este metaanálisis que evalúa la reparación quirúrgica versus reparación endovascular en las rupturas de las aneurismas de aorta torácica descendente, que nos mostró que a 30 días la mortalidad en los pacientes que fueron tratados con reparación quirúrgica duplica prácticamente a los pacientes tratados con reparación endovascular. Y para finalizar, mencionar que en nuestro hospital contamos con un registro prospectivo de síndromes aórticos agudos, es un centro de derivación, por eso también contamos con un número alto de frecuencia de casos. Vemos que tenemos en el registro 150 pacientes de síndromes aórticos agudos, de los cuales 53 corresponden a los tipo B.
y en ellos vimos algunos puntos de comparación con los registros internacionales. Vemos que en nuestro centro la presentación es a edades más jóvenes, la frecuencia de pacientes masculinos es mucho más frecuente, los pacientes masculinos en nuestro centro que en lo que vimos en la bibliografía internacional, y la frecuencia de hipertensión se encuentra bastante relacionada a lo que se ve internacionalmente. En cuanto al tipo de presentación, la disección se figura a la cabeza con 77%, seguida por hematoma intramural, 17%, y la úlcera penetrante un 6%, que es también lo que llegamos a observar en la bibliografía internacional. A manera de hablar un poco de la manera de presentaciones clínicas, en nuestro registro encontramos que se presentan de manera como complicados los síndromes aórticos tipo B en un 45%, y de ellos el 13% corresponden a signos de isquemia al ingreso, y derrame pleural en nuestros pacientes por lo menos figuran el 21%, que es un porcentaje un poco más elevado de lo que habíamos visto. En cuanto al tratamiento, en nuestro registro el 65% de los pacientes de síndrome aórtico tipo B fueron a tratamiento médico, mientras que el endovascular se realizó en 35%, y tuvimos una mortalidad, hasta el año pasado por lo menos, del 13%. Comparado con lo informado por el registro de IRRATS, son los valores bastante similares. Tenemos también informado una mortalidad de 15 a 13%, con también un 30% de tratamientos endovasculares y prácticamente casi el 60% también en tratamiento médico. Como conclusión, también para justificar un poco por qué presentamos este caso, es un caso de un síndrome aórtico agudo secundario a una úlcera penetrante, una presentación clínica atípica, presentando una complicación infrecuente y de elevada mortalidad, como es la rotura torácica y el hemotórax. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias Ignacio por la presentación, realmente un caso muy interesante. Abro al panel que quiera comentar algo. Sí, sí, felicitaciones, un paciente de manejo complejo. La verdad que le hicieron un agujerote en el piso, ¿sí? que metía miedo, pero bueno, a veces es la misma complejidad de la patología la que te obliga a tomar ese tipo de medidas, ¿no? Evidentemente este paciente ya complicado, dejado a tratamiento médico, iba a tener una mala evolución, y el tratamiento agresivo fue lo que lo permitió sacar adelante, ¿no? Así que lo felicito. Yo quería comentar una sola cosa, que de todas las patologías que engloban la adicción aórtica, creo que la úlcera penetrante es la que tiene el curso más impredecible desde el punto de vista clínico. Y realmente acá creo que veo el ejemplo claramente de cuál es la evolución propia de una úlcera penetrante. Lo que me impresionó, o habría que ver, no sé qué les parece, a nivel distal, primero que la endoprótesis está bueno en la colocación, es una zona 3, se llama, cuando no hay que comprometer en sí la subclave, lo cual es genial, porque generalmente siempre hay que comprometer la subclave, hay que taparla o hacer un bypass. En este caso, desde el punto de vista endovascular, está genial que uno no tenga que taparla. Se resolvió muy bueno en la parte de arriba y realmente me quedó muy bien. Lo que veo en el futuro, porque uno cuando lo sigue con tomografía, es la parte de que la falsa luz por debajo se sigue llenando. Y eso obviamente uno tiene que ir de a poquito midiéndolo con controles tomográficos para ver si hay un aumento del diámetro mayor a 55, uno tendría que volver a tratar la parte de abajo. Es una opción, no sé qué le parece. Y la última pregunta, ¿el aneurisma de cuánto era abdominal? No lo escuché, perdón, por ahí lo dijiste. 60 milímetros por 56. Bueno, esa es otra cuestión, Sí, me parece que eso... Sí, perdóname, Juan. No, con respecto a la disección que quedó distal a la endoprótesis, estaba bastante cerca del tronco celíaco. Claro, Así que sí. sería compleja la resolución. El Sí, aneurisma porque... de aorta abdominal es infrarrenal, yo creo que se podría resolver y de hecho está en plan de resolución, pero la disección localizada que quedó ahí a nivel de la aorta distal, me parece que eso es para expectarlo, seguirlo obviamente con tomografía, pero con una resolución compleja en el caso de que requiera hacer alguna intervención. Sí, estos pacientes quedan con un control eterno porque continúan con la aorta enferma. La opción de abajo es poner alguna stent, se llama alguno dissection, que no es un stent cubierto, que justamente sirve para esos vasos, que por lo menos plancha el tiger distal y uno trata de disminuir el flujo y que tenga un remodelado negativo. Y ni hablar, creo que la endoprótesis abdominal en un momento creo que hay que plantearlo con un aneurisma de 60 y pico, ¿no?
Sí, está en plan de colocarse la endoprótesis a nivel abdominal. También tiene una dilatación de aorta ascendente con pérdida de la relación sinotubular y 40 milímetros de aorta que hay que seguirlo a futuro. O sea, tiene una enfermedad de toda la aorta este señor. Pero bueno, dentro de toda su patología creo que bueno, que tuvo suerte porque Ni hablar, ni hablar. tuvo una rotura aórtica y a pesar de todas las intercurrencias infectológicas y todo, se pudo resolver. Lo planteamos en Ateneo, esto de qué resolvíamos primero, si la aorta o el empiema. La verdad que los cirujanos de tórax a lo único que accedieron fue hacer la ventana pleurocutánea. Bueno, eso justamente te quería consultar porque están preguntando ahí, Federico, a ver por qué no se puso primero la endoprótesis en vez de hacer el drenaje si estaba con una ruptura aórtica. O cómo le decís. Claro, el tema es que si bien no teníamos cultivos positivos, tenía una punción de ese líquido positiva para un estáfilo y eso no estaba drenado, porque en el otro centro le retiraron el tubo y no quisieron ponerle otro tubo. Entonces nos llega a nosotros con el empiema no resuelto y el aneurisma con la rotura. Así que nada, se presentó en Ateneo y la gente de infectología también sugería que era un estáfilo, que probablemente si uno ponía una prótesis y después hacía el procedimiento de remover el empiema, hacía una bacteriemia transitoria y eso podía generar que se infecte la prótesis. La prótesis es un desastre. Pero sí, creo que yo como hemodinamista hubiera pensado en poner la prótesis, pero obviamente si viene infecto y te dice que no, o que no conviene, pero ni hablar. Interesante. La verdad es que fue un tema de discusión. Unos días igual, que se resolvió, pasaron unos cuantos días que dio tiempo, es decir, estaba rota la aorta, pero ya había hecho hemostasia en algún momento y pasaron varios días hasta que se pudo resolver, así que está bien primero resolver la infección, coincido con eso, y después poner la endoprótesis para que no se infecte, obviamente. No lo sé. Porque la realidad es que la ruptura contenida de la aorta contenida es totalmente impredecible. Pero sí, es totalmente válido. Probablemente lo que te brinda un poco de seguridad es que si cuando le colocaron el primer tubo y le sacaron 3 litros 200 adentro del tórax, el paciente no falleció en ese momento, es que estaba bastante contenida. Creo que ese es el único dato clínico con el cual yo me hubiera apoyado para hacerle caso a los infectólogos. Ni hablar. ¿Alguna consulta más o comentario? Yo quiero, una pregunta más que nada. El grupo, una cuestión práctica, ¿quién lo hace? ¿Hemodinamia? ¿Lo hace cirugía? ¿Lo hace en híbrido? ¿Juntan? ¿Quién pone las endoprótesis? Hemodinamia, Luis. ¿Hemodinamia? La realidad es que se hace con... Le pregunto. No, se hace en conjunto. Luis, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Hay un grupo de patología de la aorta, en el cual lo conforman tanto hemodinamia, que es que coloca la prótesis, y el cirujano también está pensando para el acceso en el caso que lo requiera, si no tenemos dispositivo de cierre, y para eventual complicaciones. O sea, se trata en conjunto, pero se hace en el servicio de hemodinamia. Está bien. Sí, lo bueno también que últimamente tenemos banco de endoprótesis, así que están disponibles, pero bueno, eso va variando dependiendo la disponibilidad que tengan en farmacia, etcétera, pero eso acelera un poco los tiempos cuando hay que resolver a un paciente rápido, digamos. Sí, eso es muy bueno. No, la verdad que... ¿Cómo queda? ¿Se pone alguna bolsa ahí? ¿Cómo cierran el orificio ese que quedó en la cara lateral del tórax? No, eso va cerrando por segunda, gasas y vendas nada más. No, nada más que eso. Lo fueron curando los cirujanos de tórax, pero fue cerrando y de hecho se fue a su domicilio con, no sé, el 50% de ese orificio abierto todavía. Así que... Claro. Y después se evaluó por consultorio y está bien, está cerrado. Y las últimas curas con azúcar. Perfecto. Sí, es terrible. Yo pensé que le ponían tener eso. Bolsa o algo así para ir del exterior, me había imaginado, pero no sé, parece que queda abierto. No, queda abierto, sí.
Sí. No se le puso ningún bug. Quizás en otros pacientes puede ser, pero en este para no ejercer ninguna presión sobre la pleura y todo eso. Pero ahora recuerdo que tuvimos otro paciente hace poco y el tratamiento fue el mismo. Sí, no, sin bug, sin presión negativa. Te hago una consulta, Juan. Generalmente, ¿qué hace ¿tiene algún protocolo uno por lo menos ahí en el cruce con el tema de las disecciones tipo B no complicadas? ¿Las expectan a todas? ¿Tiene algunos parámetros de criterios de resolución endovascular, aunque esté no complicada o de diámetros, o de la disrupción de la úlcera mayor a 3 milímetros, o prácticamente lo siguen en forma con tratamiento médico? No, generalmente tratamiento médico, un poco, al ser un centro de derivación, a veces la mayoría de las disecciones que aceptamos son disecciones por ahí complicadas. Claro. Pero a pesar de eso, en el registro que tenemos, el 65% de los pacientes con una disección tipo B van a tratamiento médico y solamente el 35% a endoprótesis o a resolución. Muchas veces uno lo termina aceptando al paciente porque en toda la red hay pocos servicios de cardiología y está manejado por médicos clínicos. Entonces, cuando ven una disección y que uno le dice, bueno, tratamiento médico, se asustan y lo terminamos aceptando, ajustando el tratamiento antihipertensivo y después seguimiento por consultorio. Ni hablar, no, porque viste que la tendencia actual o cada vez trata de aparecer más evidencia, de ser más precoces con la resolución endovascular para por lo menos disminuir la chance de un remodelado negativo, lo que se denomina. Hay un par de parámetros, así que estamos en esa disyuntiva, pero es interesante saber cuándo sí y cuándo no. También creo que, no sé, creo que la conducta cambia un poco con si es una úlcera o no, ¿no? La úlcera es como que da un poco más de miedo no hacerle nada, ¿no? Totalmente. Sí. Es totalmente impredecible, porque además de la úlcera propia puede ir a la disección y si es una disección uno por ahí la banca un poquito más. Con una úlcera uno le da miedo. Uno tiene, me acuerdo varios pacientes que hacen el seguimiento de la úlcera cada 3 meses, 6 meses, y ves como la úlcera o la disrupción focal intimal va creciendo y son 3 milímetros, y son 4, y son 5, y después se diseca. Entonces ahí está la discusión de cuándo tratarla y cuándo no tratarla. Claro. Sí que todo paciente que se va de alta se sigue de manera ambulatoria por consultorio de patología de aorta, por hemodinamia, que es el doctor Scaglia, y se evalúa, digamos, la evolución del aneurisma o de la disección que tenga. Claro. Bueno, muy interesante. Así que, ¿algún comentario más? Si no, vamos a ir cerrando. Agradecerle a todo el mundo la participación. ¿Estás Tuti, por ahí? Sí, acá estoy. Dale, te dejo el cierre. Bueno, desde la sociedad, en principio queríamos agradecer a los disertantes por la excelencia de los casos en las 5 residencias, así como también al panel de discusión, que fue muy enriquecedor todas las devoluciones que dieron en los casos, a todos los asistentes y también a la Federación Argentina de Cardiología por brindarnos este espacio e invitarlos, obviamente, a participar en nuevos eventos de la Sociedad de Cardiología. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias. Un saludo para todos y gracias por la invitación. Hasta luego. Un gusto, un abrazo, nos vemos. Gracias, hasta luego.